Hola, bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy quería hacer un video especial, algo que tenía pensado hacer desde hace bastante tiempo, que es empezar a hacer una serie de videos dando consejos, comentando algunas cuestiones que creo les puede llegar a servir a muchos coleccionistas nuevos que están empezando o que tienen ganas de empezar. Y por ahí uno, como en toda cuestión, cuando uno empieza a hacer ciertas cosas, comete errores, ¿no? Y uno va aprendiendo cosas y después puede darle algunos consejos personales, de una experiencia personal, a otras personas que se quieran meter en lo mismo, ¿no? Así que esto va a ser una serie de videos en donde van a ser consejos, como digo, y repito un poco esto, desde una experiencia personal. Hay algunas cuestiones que son lógicas, pero que por ahí uno no sabe cuando se mete en este tema. Y hay otras cuestiones que son consejos personales que después va en la opinión y en la idea de cada uno si respetarlos o no. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Voy a, justamente porque esto tiene mucho que ver con mi experiencia personal, a comentar algunas cuestiones de cómo conseguí algunas figuras, cómo inicié algunas colecciones. Así que eso creo que también va a estar interesante para algunas personas, porque son consejos también justamente sobre cómo conseguir algunas cosas. Pero bueno, yo quería primero arrancar con una cuestión importante que es, si bien muchas veces nosotros vamos a empezar a coleccionar cosas porque se nos antojó, vimos algo lindo y lo compramos, uno de los primeros consejos que yo quiero darles es el tema de investigar. Y ahora vamos a ver que hay varias cosas que tenemos que investigar antes de empezar a coleccionar. No es una obligación, pero nos puede evitar algunos problemas, algunas desilusiones. Muchos de estos consejos van a venir por la cuestión de no desilusionarnos. Yo creo que si investigamos bien algo, tenemos muchas menos chances de equivocarnos al comprar una figura, pensar que a lo mejor era una cosa y era otra. ¿Sí? Yo tengo como regla que casi siempre antes de comprar una figura, buscar reseñas en video o escritas en internet, porque puede pasar de que compro una figura y a lo mejor en fotos está muy linda, pero de cerca vemos que tienen ciertos detalles, o bueno, encontramos cualquier otra situación, ahora vamos a ver, que puede hacer que esa figura no valga el precio que yo pagué, o a lo mejor no sea lo que yo quería, a lo mejor el precio era bajo, pero no cumple con lo que yo quería. Así que bueno, vamos a dividir esta cuestión de investigar en tres cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad de las figuras, el precio y la calidad. Así que vamos ahora con la primera de estas cuestiones, que es la disponibilidad. Cuando hablo de disponibilidad hay una cuestión muy importante. Primero, por eso la separé de la cuestión del precio. Podemos tener muchísimo dinero, pero si queremos conseguir ciertas cosas, puede realmente sernos muy difícil o a veces hasta imposible. Muchas veces se confunde esta cuestión bueno, de la disponibilidad con el tema del precio. Pero hay figuras que a lo mejor son muy baratas, pero están en otro país, por ejemplo, y me resulta muy difícil comprarlas acá, conseguirlas de una manera sencilla. Entonces lo primero es separar estas dos cuestiones, el precio de la disponibilidad. Hay muchas causas por las que algunas figuras o líneas son difíciles de conseguir. Por ejemplo, puede ser que sean muy viejas, muy antiguas, entonces digamos, muchas se han destruido y sea muy difícil, por ejemplo, conseguirlas en caja. Eh, Otra cuestión es que sean frágiles. Hay líneas de figuras, se me ocurre ahora la de los GoBots y algunas otras también, que por ahí por ser muy económicas en su momento, obviamente se las hizo para niños y son muy frágiles y por lo tanto es muy complicado conseguirlas en buen estado. Terminan costando mucho, no solamente en precio, sino también en tiempo. Tenemos que tener que andar rastreando una figura de GoBots en buen estado, que no tenga ninguna parte suelta, que no le falte nada. Otras cuestiones también puede ser que a lo mejor la línea no tuvo éxito, entonces a lo mejor es relativamente económica, pero como nadie la colecciona, nadie la vende. Yo esto lo he visto en muchas colecciones que he visto en reseñas.
de productos muy raros, donde a lo mejor se produjeron en un país o por determinada empresa durante un año. Entonces a lo mejor durante ese año la empresa produjo cientos y cientos y miles de estas figuras, pero a lo mejor esa línea son 8 figuras, y se recontra vendieron muy baratas, pero ahora no se encuentran porque nadie las tiene, y las pocas personas que las tienen a lo mejor no las venden. Eso también es otra cuestión. Hay ciertos ítems que son muy coleccionables, pero muy pocas veces salen al mercado, porque las pocas que existen las tienen todos los coleccionistas y entonces es muy difícil encontrarlas. Puede ser también de que esta empresa haya hecho una tirada muy corta, muy pequeña en estas figuras, que no hayan tenido éxito, y como no son muy buscadas, como digo, digamos, no tienen un precio alto de mercado, pero nadie las tiene. O la gente directamente ni siquiera sabe qué cosas son, entonces las tiene por ahí tiradas. Así que esa es una cuestión a tener en cuenta, la disponibilidad. Yo acá traigo estas dos figuras como ejemplo. Este video lo puedo hacer ahora realmente porque empecé una colección que hace mucho tiempo que quería comenzar, que es la de G.I. Joe. No la vintage, sino las figuras más actuales del 25 o 30 aniversario, que tienen más articulaciones y bueno, son más modernas, digamos. Esta línea a mí me interesaba mucho porque veía que tenía muchos personajes interesantes, muy colorida, muy bien articulados. Eso es algo que yo busco en las figuras, que tengan muchas articulaciones sobre todo, y obviamente que estén bien diseñadas. Me parecía que era una línea muy buena, pero por mucho tiempo tuve este problema de la disponibilidad. Cuando las buscaba no las encontraba. En las jugueterías obviamente ya no estaban porque son figuras de hace varios años. En las comiquerías muy rara vez encontraba alguna y generalmente muy caras, o bueno, caras para lo que yo estaba buscando. Eh, y también, bueno, cuando las buscaba en Mercado Libre o en otros sitios, otros grupos de venta y demás, nunca había nadie vendiendo ninguna. O si había alguno, vendía una sola, entonces no me convenía pagar el precio de envío. Nunca coincidía nada, porque siempre la oferta era muy baja. Había muy poca gente ofertando estas figuras, que la verdad que tienen una calidad muy buena. Yo ahora que he podido conseguir estas y las he conseguido a buen precio, me han gustado mucho, han cumplido mis expectativas completamente, pero no estaban disponibles. Incluso ahora que yo por contactos y demás he podido, creo que me va a resultar más fácil conseguir ciertas cosas. Sé que estas figuras voy a comprar muy pocas por año, porque salvo que haga una compra grande por Mercado Libre y pueda comprar varias a la vez o algo así, no me va a convenir. Y muy pocas veces las voy a conseguir baratas y acá en mi ciudad. Lo más probable es que siempre tenga que pagar envío o hacer que alguien me lo traiga. Así que ese es otro tema, ¿no? El ejemplo contrario, es justamente por eso lo traje acá un poquito, es las figuras de la JLU. Puse también acá las dos figuras que compré por primera vez, con las cuales comencé la colección. Y que justamente me plantearon esta disyuntiva, esta cosa, ¿no? A mí me gustaba mucho la serie animada. No sabía que había figuras de esta colección. En ese momento yo no estaba coleccionando. Con la JLU empecé a coleccionar figuras de acción. Y un día en una comiquería, que no suele traer cosas usadas, pero esta vez tenía, alguien había vendido varias figuras de la JLU y estaban a muy buen precio. Yo recuerdo que en ese momento eran, creo que 15 pesos argentinos, algo que era, en esa época era un buen precio, piola, lindo. Y yo pensé esto, dije, bueno, a ver, estas figuras las puedo comprar, pero después ¿dónde consigo más figuras de estas? Porque bueno, estos personajes me gustaban mucho, Huntress y Question, y bueno, digo, compro estas dos, compro un par más que compré después, pero ¿qué pasa si el día de mañana no consigo ninguna más? Porque me dio ganas de empezar la colección. Y tuve la suerte de que en esa época se empezaron a conseguir. Se conseguían, incluso a veces compré en algunas otras comiquerías, he comprado algunas en blister.
Hubo varios años en donde yo pude aumentar muchísimo mi colección de JLU, tengo más de 100 figuras ahora, incluso de que he vendido muchas, que eran variantes, y me quedé con una sola variante, con una sola figura, o como mucho dos de cada personaje. Pero he llegado a comprar por Mercado Libre un montón también. Había gente que las tenía re baratas y aparte tenía mucha selección, mucho catálogo, entonces compraba 3 o 4 por mes. Todo esto estoy hablando de 2010, 2011 más o menos, 2012, 2013. Y compraba mucho, mucho por mes. Les digo, 3 o 4 figuras por mes. Pero no porque fueran, no porque tuviera dinero en esa época, sino porque eran accesibles. Tenía justamente la posibilidad de comprar 3 o 4 figuras distintas cada mes, porque había mucha oferta en Mercado Libre en este caso y también en otros canales de compra. Entonces ese es el ejemplo contrario. Como había mucha oferta, yo tenía la posibilidad en esos dos o tres años de comprar un montonazo de figuras y después con el tiempo esa oferta se fue apagando. Eso es algo que también puede llegar a pasar y se nos complica conseguir figuras. Si ahora yo pongo JLU en Mercado Libre hay mucha menos cantidad, mucha menos selección de personajes. Y lo mismo acá, la gente a la que yo antes le podía comprar muchas cosas, ahora de repente muy de vez en cuando tiene, y a veces le caen lotes muy grandes, y a veces tiene uno o dos. Entonces, y como encima yo tengo muchas figuras ya de las que se están en venta, es más difícil conseguir las que no tengo. Entonces esa es una cuestión a tener en cuenta para investigar con el tema de la disponibilidad. Fijarse de si esas figuras que yo quiero conseguir son relativamente fáciles de conseguir, si se pueden conseguir en distintos canales de venta, de compra y venta, o si voy a tener que comprar uno o dos por año. Si voy a tener que andar buscando mucho para encontrar alguna que me guste o bueno, la que me falte. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si no podemos llegar a desilusionarnos, ¿no? Compro estas dos o tres figuras y de repente paso un año y no puedo conseguir ninguna más. Hay personas que pueden llegar a desilusionarse por esa situación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de investigar antes de empezar una colección o cuando la estamos comenzando es el tema del precio. Eh, Hay distintas variables a tener en cuenta acá y primero voy a separar el precio de la calidad, por eso después vamos a hablar de la calidad en otro apartado. Tanto el precio como la calidad son a veces subjetivos, son relativos, porque en el caso del precio hay cosas que a una persona le puede resultar caras y a otras personas no. Eso va a depender de la cantidad de plata que tengamos, de qué también estamos de trabajo y demás, de qué presupuesto tenemos. Puede ser que a lo mejor ganamos mucho, pero bueno, tenemos familia, tenemos otras prioridades y a lo mejor la colección no es una prioridad. Y también del concepto propio que nosotros tengamos de cuando algo es caro y cuando algo es barato. Así que eso por un lado no es solamente decir un número el precio, sino que también tenemos muchas de estas variables. Y eso también puede cambiar con el tiempo. Si perdemos un trabajo o si nos vamos a casar y empezamos una familia, bueno, las prioridades cambian y a lo mejor lo que antes nos parecía caro ahora es barato o al revés. Entonces lo ideal es tratar de averiguar en la medida de lo posible cuál es el precio promedio de una figura, de una determinada línea. Todas las líneas tienen figuras raras que son carísimas o figuras más o menos raras que son más caras, figuras baratas que son las que generalmente nadie quiere, entonces se revenden mucho más barato. Entonces, bueno, investigamos eso para saber cuáles son las figuras más caras, las que son casi imposibles de comprar, las que son muy baratas y a lo mejor las vamos a conseguir fácil, para tener una idea. Eso nos puede ayudar justamente para priorizar de repente la búsqueda de ciertas figuras y saber que las otras, lamentablemente, ahora a lo mejor no las vamos a poder comprar porque están muy caras, pero bueno, podemos llegar a planearnos algún plan de ahorrar o bueno, estar atentos, ¿no? Yo acá, bueno, un poco también por eso quería incorporar acá la línea de Motuk, porque también incluye esta cuestión. Algunas cuestiones que podemos tener para tener en cuenta dentro de una misma línea.
hay figuras que todo el mundo va a querer. Si vamos a conseguir He-Man, todo el mundo va a querer tener a He-Man y el He-Man clásico. Va a querer tener a Skeletor, va a querer tener a Hordak. Entonces esas figuras de los personajes principales generalmente van a ser las más caras y no necesariamente van a ser las más disponibles también. Eh, por ejemplo, ahora actualmente por un He-Man se está pidiendo a veces hasta el doble de lo que se pide por una figura común, digamos, de un personaje más común como puede ser esta versión de Tila. Por ahora se están pidiendo 5.000, 5.500 pesos argentinos en Mercado Libre, es un precio promedio para una figura de Motuk, y a lo mejor por un He-Man o por un Hordak o un esqueleto se piden 11.000, 12.000 pesos. Entonces es algo a tener en cuenta. Yo tuve la suerte, como ya comenté en otro video, que esta figura de He-Man de Motuk la conseguí por AliExpress muchísimo más barata, justamente porque investigué y fue la primera figura de Motu que tuve y tuve mucha suerte de poder comprarla. Porque ya me ahorré muchísima plata. Miento, no fue la primera, pero fue una de las primeras que compré y me ahorré muchísima plata, pero yo sabía que ya en esa época iba a tener que pagar mucho más por un He-Man. Pero bueno, tengan en cuenta esas cuestiones. También con respecto al rango de precios, lo que uno está dispuesto a pagar. Yo acá, bueno, no puse ninguna figura de Star Wars porque tengo muchísimas. Pero de repente, yo sé que actualmente el rango de precios de una figura de Star Wars de 3,75, de 3,75 pulgadas acá en Argentina, eh, por verlo en las comiquerías, en Mercado Libre, en los sitios de venta en Facebook y demás, está entre unos 300 pesos, una figura por ahí sin accesorios o que de un personaje muy, muy común, hasta más o menos 800, 900 pesos, el rango común normal de una figura. ¿Sí? Estoy hablando más sobre todo las figuras sin blister, ¿no? Cuando ya nos vamos con el blister ya se acerca más hacia los 800, 900. Pero después hay un montón de gente, a veces que vende cosas caras y a veces que pone precios caros, son dos cosas distintas, que vende figuras de Star Wars a 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pesos en blister. Y a veces esas figuras lo valen en el sentido de que son figuras muy raras, son figuras únicas de una convención, exclusivas, o son vintage, o tienen alguna particularidad que hace que ese precio sea más o menos realista. Y a veces simplemente son personas que tienen un precio caro, ya sea porque te quieren estafar o porque lo compraron muy caro y no lo bajan, porque bueno, son revendedores y quieren sacar su ganancia. Hay un montón de cuestiones. Entonces yo ya sé que, salvo casos muy especiales, yo creo que nunca he pagado más de 1.000 pesos argentinos por una figura de Star Wars, porque es como que para mí es mi límite. Creo que alguna que otra vez por ahí lo he hecho, pero la verdad que no lo recuerdo. Pero a mi gusto, digamos, yo tengo una gran colección de Star Wars de 375, no digamos gigante, pero tengo una buena colección, pero porque siempre he buscado los precios baratos y cuando ha habido precios así muy caros, los he dejado pasar. Es una decisión personal mía, pero es como que a mí me parece que pagar más de 1.000 y pico de pesos por una figura es mucho. Sobre todo si no está en blister, porque puedo entender que esté en blister y yo paso desde largo esas figuras en blister muy caras porque yo las quiero abrir, entonces no le estoy perdiendo el precio, le estoy destruyendo el precio de una futura reventa. Eh, pero bueno, trato de comprar figuras luz. Yo no revendo, pues tampoco soy un revendedor, pero sé que si compro a 3.000 pesos una figura en blister y la abro, y si el día de mañana cambio de opinión y lo quiero vender, no le puedo sacar esos 3.000 pesos. Ni siquiera le saco el mismo precio, lo tengo que vender mucho más barato. Entonces, bueno, eso es una cuestión a tener en cuenta de qué rango de, digamos, pensar hasta dónde yo gastaría en una figura. A lo mejor hay una figura muy puntual en la que yo gastaría muchísima plata. Yo en Motu tengo una lista de, bueno, por suerte muchas de las figuras como esta hermosa Tila Battleground Tila que tengo acá, la conseguí re barata. Pero hay figuras como Dragoman que se cotizan mucho y yo pagaría la plata enorme que me piden algunas personas para comprar ese Dragoman porque está hermosa esa figura.
o algunas otras como de Godes, algunos personajes que yo los pagaría mucha plata por esas figuras, pero solamente en esas puntuales, no en otras. Entonces también eso es como para tenerlo en cuenta. Y bueno, como para ir cerrando con esto, también en la cuestión de la investigación, pensar un poquito investigación de mercado, yo diría. En algunas líneas hay mucha oferta de distintas empresas que apuntan a distintos públicos. Hay figuras, por ejemplo, como las por eso también traje estas figuras acá. Las figuras de la JLU en su momento están basadas en una serie de animación, y si bien la serie de animación y las figuras tuvieron muchos aficionados, muchos coleccionistas adultos, y se vendieron un poco como para coleccionistas adultos en algún momento estas figuras, también estaban enfocadas para los chicos, para los niños, porque como Mattel es una empresa grande y es DC y son superhéroes, trataron de hacer una línea que se expandiera y que abarcara a mucho público. Entonces, muchas veces los chicos las compraban, pero también los adultos. Entonces es un precio económico, porque son figuras que no tienen mucha articulación, no tienen demasiada pintura, son una escala pequeña, están muy bien hechas, tienen buena calidad, con esto no desmerezco, salvo algunas figuras que sí, digamos la verdad, tienen plástico muy gomoso, ya lo hemos charlado y lo vamos a charlar en otro video más adelante. Tienen algunas cuestiones de calidad, pero justamente porque eran figuras baratas para que compraran y jugaran los chicos. Y que al mismo tiempo había coleccionistas adultos que también las compraban. En definitiva, estas son figuras económicas apuntadas para un público amplio. Estas figuras ya más o menos tenían otro precio, creo yo, son figuras un poco más no tan económicas, porque ya están apuntadas más al coleccionismo adulto, son figuras del 25 o 30 aniversario, que si bien bueno, los chicos las podían comprar y las seguían comprando los chicos, también estaban un poco más apuntados al que las compraba por nostalgia, a ese tipo de cuestiones, ya tienen más articulaciones, igual que los otros G.I. Joe. Y después tenemos figuras como por ejemplo los Motu, Masters of the Universe Classics, que están directamente apuntados al coleccionista adulto. Entonces esas figuras van a tener una calidad mayor y van a estar apuntadas a personas que tienen mucha más plata para gastar. Las líneas económicas son para los chicos que juntan platita o le piden el regalo de cumpleaños de fin de Navidad a los padres y no pueden gastar mucho, entonces compran estas figuras, pero esta figura no se la vamos a comprar a un chico, porque sale mucha más plata, idealmente no son, si bien son para jugar un poco, pero son más para coleccionistas adultos. Entonces bueno, investiguemos, porque sobre todo de las líneas más conocidas de superhéroes y demás, hay distintas líneas dentro de la misma marca. Por ejemplo, Transformers, yo acá no puse ninguno, pero hay Transformers más para coleccionistas, que son mucho más complejos, tienen más piezas, más pasos de transformación, mucho más delicados también. Y hay otros que son recontra sencillos porque son para chicos más chicos. Entonces yo también puedo coleccionar la línea que son para más chicos, si me gustan, y no porque no tengo plata para comprar los más complicados. Pero tengo una variación de precio, y de calidad, y de complejidad, y de tamaño mucho más grande. Entonces tengo que investigar a ver qué línea voy a querer comprar. Esto puede parecer un poco complicado, pero ahora con internet se soluciona mucho, y también preguntando en grupos de Facebook y demás se puede solucionar esta cuestión. Digamos, la información está disponible, el tema es que hay que bucear un poquitito. Algo más para agregar sobre el tema disponibilidad y precio es que son variables que pueden ir cambiando con el tiempo. A veces ciertas figuras están muy disponibles cuando justamente salen a la venta por primera vez, y después de un tiempo, cuando salen, dejan de estar en los comercios, son muy difíciles de conseguir. O al revés, hay figuras que en los comercios nadie las quiso y fueron un fracaso, pero después están muy disponibles y accesibles en el mercado de segunda mano, o en el mercado de coleccionistas, porque bueno, hay un excedente de esas figuras. Lo mismo pasa con el precio también, obviamente. Hay figuras que a lo mejor arrancan teniendo un precio bastante económico, pero luego son líneas muy buscadas y el precio aumenta porque también por ahí son muy escasas.
Así que eso hace que a veces lo que es cierto para un año, 5 o 10 años después, sea complicado conseguir una figura o tengamos que poner mucho más dinero. Yo puse acá dos ejemplos porque justamente en mi experiencia ejemplifican mucho estas cuestiones. Cuando yo empecé a conseguir figuras de la JLU, como ya comenté, estaban muy disponibles, tenían un muy buen precio y había una oferta muy grande en Mercado Libre y a veces en otros sitios. Pero después hubo un tiempo en donde no aparecían y eran carísimas. Pedían cifras absurdas, creo yo porque eran revendedores que las traían de Estados Unidos y bueno, el envío y todo el tema que tenían que hacer para traerlas de Argentina encarecía mucho las figuras y pasaron años y años en donde yo prácticamente, como ya comenté, no pude comprar figuras porque no lo justificaba y porque no encontraba muy pocas que fueran las que yo estaba buscando. Ahora parece que un poco la cosa mejoró, hay un poquito más de oferta en Mercado Libre y en otros lados, pero a lo mejor dentro de 5 años eso varía y de repente se vuelven a ser complicadas de conseguir o carísimas. El otro gran ejemplo que me pasa es con Motuk. Motuk, para el que no lo sepa, tuvo una forma de distribución y de compra muy particular. Se compraba por suscripción, no son figuras que hayan salido a las tiendas en Estados Unidos. Uno tenía que suscribirse y pagar un monto para ir consiguiendo las figuras. Ya fuera que estuvieran en Estados Unidos, o bueno, yo conozco gente acá en Argentina, en otros países, que las ha ido comprando, obviamente con un costo bastante elevado para importarlas y demás a veces, y con el riesgo de que no poder importarlas. Entonces esto hizo que en esa época fueran relativamente disponibles, si uno podía pagar el dinero, las podía conseguir, entre comillas, fácilmente, pero después con el tiempo fue variando eso. Hubo un tiempo hasta hace unos años en donde había mucha oferta y donde los precios eran muy buenos. Y ahora de vuelta, en los últimos tiempos, en parte creo yo por la situación argentina, de devaluación del dólar y demás, los precios se dispararon, se han duplicado, han pasado figuras. Además, antes había figuras que te las vendían muy baratas, de personajes muy poco conocidos o que no estaban tan buenas, por así decirlo, que a lo mejor estaban, no sé, 1500, 2000 pesos y los personajes más buscados estaban 5000. Y ahora de repente todos los personajes valen 5000 pesos y los personajes más buscados están 10.000, 15.000, 20.000, con lo cual se complica muchísimo continuar con la línea. Eh, pero a lo mejor el día que viene, el día de mañana, por determinadas cuestiones, pues a lo mejor con suerte Mattel empieza a sacar de vuelta esta línea y baja los precios. Eso no se sabe. Esto sucedió en todo el mundo, son figuras muy buscadas y yo veo en foros internacionales en donde las figuras de Motuk todos se quejan de los precios de eBay o bueno de los revendedores porque es una línea muy buscada. Entonces, si bien hay oferta, también a veces los precios son muy caros. Pero como digo, el día de mañana, con suerte, puede pasar que Mattel vuelva a sacar la línea y a lo mejor bajan los precios y hay más disponibilidad. Así que eso ténganlo en cuenta también. Lo que averiguan hoy, a lo mejor dentro de unos años cambia. O puede pasar que una persona les diga, sí, sí, yo conseguí un montón de figuras, pero a lo mejor ese consejo ya no sirve porque esa persona consiguió esas figuras hace 10 años y a lo mejor la situación del mercado cambió. Así que eso también es algo como para tener en cuenta. Bueno, y llegamos a hablar de la calidad, ¿sí? Y cuando hablamos de la calidad yo decía que es algo subjetivo, porque hay una parte objetiva, pero también hay una cuestión subjetiva. Hay personas que prefieren ciertas marcas o que consideran de calidad ciertas cosas y otras cosas las consideran que no son de suficiente calidad. Por ejemplo, hay personas que prefieren, por ejemplo, la ropa de tela y hay otras personas que dicen, no, prefiero que, que tengan ropa, los personajes que tengan ropa más hecha de una goma o algo. Entonces ahí hay cuestiones que tienen que ver con la preferencia, por ahí más que la calidad. Pero bueno, también a veces se mezclan las cosas porque hay personas que consideran que ciertas cosas son más de calidad que de otras. Eh, pero bueno, hay para, como decía antes también, y esto tiene que ver un poquito con el precio, en las factores que son
objetivamente de calidad, hay una gran variación de cosas para analizar, y como yo le decía antes, a veces dentro de la misma marca tenemos muchas opciones. Cuando digo marca me refiero a Mattel, Hasbro, etcétera, ¿no? Yo acá, por ejemplo, tenía dos ejemplos, ¿no? Acá traje Marvel Universe, que es una de la línea que sigo coleccionando, que son de 375 de Marvel. Y después tenemos acá Marvel Legends, ¿sí? Que son las dos marcas de Hasbro, ¿sí? Son dos líneas, digamos, de Hasbro, la marca Hasbro. Pero algunas personas van a plantear que tienen más calidad una que la otra, tal vez por el tamaño. Los Legends son muy buscados, bueno, son los que, digamos, más se venden actualmente, son de las líneas que más fuerza tienen en el mercado. Y Universe medio como que quedó ahí, a lo mejor les han bajado la cantidad de articulaciones, cosa que a muchas personas no le ha gustado, que es una baja en la calidad para esas personas. Le ha bajado la cantidad de esculpido, entonces también hay cosas que tienen que ver por ese lado, ¿no? Cosas que tienen que ver con la calidad, bueno, la calidad de los materiales, la calidad del esculpido, la calidad de la pintura, de los colores que también están marcados, la calidad de fabricación, hay un montón de cosas como para tener en cuenta. Entonces, para pensar, buscar, digamos, qué nos está dando cada marca, porque a veces dentro del mismo rango de precio también hay empresas que compiten, no necesariamente en la misma escala, porque a veces las licencias son exclusivas para ciertas escalas, pero a lo mejor hay empresas que compiten dentro de un mismo rango de precio, un rango de precio similar, y a lo mejor la diferencia de calidad puede ser importante entre una y la otra. Y acá una cuestión importante es que cuando compremos algo, justamente si averiguamos bien y si hicimos bien la tarea, después no nos podemos quejar de que compramos algo que era muy caro para lo que yo buscaba. Como yo decía antes, ¿no? Yo sé que las figuras Motuk van a ser, son tal vez de las más caras que estoy coleccionando ahora, y compro un par por año. Porque bueno, hasta ahora tengo un presupuesto, tengo muchas colecciones, tengo un presupuesto, digamos, que se reparte, y trato de conseguir las que me gustan y las que consigo baratas. Pero sé que también el día de mañana voy a tener que pagar bastante por comprar alguna que me guste mucho, que a lo mejor no la voy a encontrar nunca a bajo precio. Pero sé que son figuras que tienen mucha calidad, que tienen sus limitaciones, porque está hecha por una empresa que, digamos, Mattel hace, digamos, una marca que hace para un rango más o menos grande de gente. Podría tal vez tener más calidad esa figura, sí, podría tener más calidad, pero sería más cara. Entonces ya se me iría demasiado de precio. Ahora mismo están bastante caras las Motuk. Acá por lo menos en Argentina y en el resto del mundo también, porque son muy buscados, muy solicitados y se dejaron de hacer. Entonces, bueno, no me puedo quejar si yo por esta figura realmente pagara 5.000 pesos argentinos, 6.000 pesos argentinos por esta figura o por alguna de esta línea. Aunque por más que no me guste el personaje, están excelentemente bien hechos. Ya les recomiendo que vean mis videos al respecto. Tienen muy buen peso, tienen un plástico bien duro, tienen muy buenas aplicaciones de pintura, muy buenos detalles. El esculpido de los Force Horsemen, que son los que hicieron el esculpido de estas figuras, es excelente. Tienen muy buenos detalles, reutilizan muy bien las piezas de un personaje al otro, tienen muy buen rango de articulación, bastantes articulaciones, muy buenos accesorios. Entonces no me puedo quejar, a ver si no se cae. No me puedo quejar, tienen sus detalles, sus defectos, como toda línea de figuras, pero son muy buenas. Entonces no tengo nada de qué quejarme, ¿no? Por otro lado, de repente Marvel Legends están en un nivel más abajo, digamos, de precio. Tiene muy buena calidad, pero por ahí a veces ahorran un poquito en algunas cosas. Esta figura en particular, por ejemplo, de Gambito, no. Es una figura que es muy buena, tiene muy buena pintura metálica y demás. También, bueno, tengo reseña de esta figura, pero hay algunas figuras de la línea que son se nota que la calidad no es muy buena, en el sentido que es el mismo molde, pero pintado distinto y con otra cabeza. No hay esculpido nuevo, no se juegan con piezas nuevas. Entonces uno ve que, bueno, a ver, dentro de esa enorme cantidad de figuras que están saliendo, hay algunas que son más berretas, por así decirlo, que otras.
achicaron al máximo el costo para poder sacar más ganancia, entonces termina sacando una figura más barata, en el sentido que tiene menos calidad, menos cuidado, menos amor, menos atención. Entonces, tengamos en cuenta eso. Si yo sé más o menos a qué rango de precio, donde coinciden las cosas, no me puedo quejar. Después, si una figura yo la pagué cara, pero es de una marca que tiene mucha calidad, no me puedo quejar. También tener en cuenta esto que decía antes. Hay figuras dentro de ciertas líneas que a lo mejor la línea es muy buena, pero hay figuras que son malas. O sea, tienen poca calidad, están hechas con plástico malo. Bueno, esto yo comentaba con la JLU. Es una línea de mucha calidad, pero hay figuras que las han hecho con un material muy gomoso en las piernas y se caen constantemente. Incluso cuando uno les hace base se terminan deformando las piernas y cayéndose. Eso es una mala calidad. Y hay que decirlo, la JLU es una línea que me encanta, pero a veces la hicieron demasiado barata en algunas figuras. Y después, bueno, hay casos puntuales de figuras, por ejemplo, como yo decía, de Marvel Legends, que son muy truchas, por así decirlo, que es el mismo molde pintado distinto y con otra cabeza, y uno quiere esculpido nuevo, quiere algún accesorio distinto, y no me lo dan, entonces eso es una baja en la calidad en esa figura en puntual, aunque Marvel Legends tiene un promedio de calidad muy bueno. Y así pasa con otras marcas, ¿no? Y con otras líneas, que hay figuras que no valen la pena, o que nadie las quiere, o que son muy baratas porque la calidad bajó mucho. Y también tener en cuenta esto que yo decía antes, que la calidad y precio no es lo mismo. Hay, por ejemplo, figuras muy truchas, y estoy hablando de bootlegs o de líneas que son muy, muy económicas, fueron muy, 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 muy baratas en su época y que ahora son carísimas. Coleccionar esas figuras son carísimas. Los bootlegs de Star Wars es un nicho muy particular, por ejemplo, en el que las figuras, digamos, los bootlegs de la época vintage salen fortuna, salen a veces más caro que los vintage oficiales. Entonces es un nicho en donde no tiene nada que ver la calidad con el precio. Lo mismo algunas líneas, como por ejemplo en este canal hemos comentado de Secret Wars, de Marvel, que tenían estaban bien pensados para ser usados por chicos y eran medio descartables en el sentido de que no han sobrevivido muy bien el paso del tiempo y se le borraron toda la... Muy difícil encontrar figuras que estén bien pintadas porque se le va la pintura. Entonces esas figuras por ahí no tenían muy buena calidad en su momento y ahora valen un montón porque la gente, digamos, las quiere. Después también tener en cuenta que investigando podemos ver que hay marcas que tienen determinados problemas de calidad. Por ejemplo, NECA, ahora creo que los ha ido solucionando, pero durante muchísimo tiempo NECA ha sacado figuras con muy buena calidad en general, pero que tenía problemas de control de calidad. Salían muchas figuras al mercado que tenían, por ejemplo, cuando uno las sacaba del blister y quería moverle un brazo, se lo rompía, porque estaban tan ajustados, tan duros, que si uno no sabía, por ahí quería mover un brazo y se lo arrancaba. No hacía demasiada fuerza y ya se lo rompía. O a veces yo lo he visto personalmente y he visto fotos de figuras de NECA rotas adentro del blister. Porque no sé por qué, eso pasó por el control de calidad y bueno, ahora creo que lo han ido solucionando. Super 7 también, que continuó la línea de Motuk, en las primeras figuras que sacaron tenían problemas de control de calidad que están documentados, pero los fueron corrigiendo. Entonces también yo puedo decir, bueno, a ver, esta figura si yo la compro, ya sé que es muy probable que me venga mala, que tenga determinado defecto. No me puedo quejar de eso. Si lo averigüé, si lo investigué y lo compro, es porque estoy dispuesto a pasar por encima de ese defecto. Si lo compro y yo ya sabía, no me puedo quejar. Otra cosa distinta que si la compro y no investigué. Pero bueno, ahí está justamente el tema de evitarse la mala sangre de comprar algo que no era lo que yo quería. O que tiene algún defecto. Y después, bueno, por ejemplo, otro caso, con esto como para ir cerrando, pues ya creo que me fui mucho. Hay figuras que pierden su calidad con el tiempo. Esto es una cosa que lo he estado viendo mucho, es muy interesante el tema. Después por ahí le dedico otro video. Pero hay figuras que incluso de muy alta calidad, de muy alto precio, estoy hablando de Hot Toys particularmente, que tienen casos de figuras documentadas en donde a lo mejor por una mala elección de material o ese tipo de cuestiones, personajes que tienen ropa de tela así tipo de cuerina, con el tiempo se le degrada y se le destruye totalmente.
Hay figuras específicas de esa línea y no sé si son más de las que yo he visto, que a lo mejor pasan 2 o 3 años y por más que uno las mantenga en vitrina, se destruyen solas, digamos, el material se degrada y ya está, no hiciste nada y ya se rompió. Entonces también tener en cuenta eso de que a veces hay figuras que son de marcas muy caras, pero que pueden tener algún problema, que a lo mejor yo las compro ahora y no se sabe, ¿no? Entonces estar atento a esa cuestión. Estos son algunos de los consejos que se me ocurren, como les digo, en esta primera etapa de investigar. Esto es para cuando estamos por iniciar una colección o estamos empezando y ya empezamos a comprar alguna que otra cosa. Me había olvidado de comentarles que, bueno, como habrán visto en videos anteriores, y me sigo olvidando de decirlo, estoy estrenando un estudio nuevo, entre comillas, un nuevo espacio de grabación que espero, todavía lo tengo que acomodar un poquito más. Pero bueno, creo que mejora un poco la calidad de grabación junto con la cámara nueva y algunas cuestiones más, como para traerles mejores videos a partir de ahora. Pero bueno, volviendo al tema de este tipo de consejos, espero que les sirvan, espero que les interesen y que les gusten. Desde ya estoy abierto a sus comentarios. Voy a tratar de hacer otros videos más adelante con algunas otras cuestiones, con algunos otros consejos que se me ocurren. Y como les digo antes, es un poco lógica, un poco experiencia personal. Algunas cuestiones que podemos no estar de acuerdo con lo que yo digo, porque cada vez uno tiene una experiencia personal distinta. Pero hay otras cuestiones que sí son de lógica y creo que esto una de las cosas más lógicas es esto que yo digo, como para cerrar todo este video, es investigar lo que voy a comprar. De la misma manera que cuando uno va a comprar cualquier electrodoméstico, un auto, está buenísimo buscar reseñas en internet, está buenísimo buscar reseñas en internet de esa figura que yo me voy a comprar. A veces no se puede, a veces de repente es una subasta y me gustó, o estoy en una feria y tengo miedo que me lo compren porque está barato. Bueno, sabemos que a veces nos vamos a arriesgar en ese tipo de situaciones, yo también lo he hecho y a veces me salió y a veces no, pero yo ya sé que es un riesgo que corro. Pero cuando tenemos tiempo y vamos, estamos pensando en buscar tal figura o en empezar tal línea y demás, está bueno investigar un poquito, preguntar, buscar en videos en YouTube. Hay muchas reseñas, lamentablemente la mayoría están en inglés, pero bueno, si nos manejamos con inglés, hay muchos sitios en inglés que tienen reseñas escritas de muchas de estas figuras, con fotos, que por ahí son un poco más profundas que 5 minutos en un video, porque explican un montón de cosas más. Lo mismo ahora hay sobre ciertas líneas vintage. Bueno, acá no tengo ninguna, pero sobre ciertas líneas hay libros o hay documentales en internet, por ejemplo sobre Masters of the Universe, la línea de He-Man Vintage. Hay un montón de material, entonces también nos podemos empezar por ese lado, leyendo un poco y después ir eligiendo qué es lo que queremos. Pero todo se resume en esto, hacer una compra informada. Saber qué es lo que estoy comprando, saber qué es lo que estoy buscando y saber qué es lo que puedo encontrar dentro de una línea. Para después no llevarme una desilusión que por ahí me haga perder las ganas de seguir coleccionando. Como dije antes, espero que les haya gustado. Voy a seguir con esta serie de videos. Así que bueno, los espero en la próxima entrega o en las próximas reseñas de este canal. Un abrazo muy grande.